mi novio me fue infiel con mi hermana gemela. 3 veces, hasta que descubrí su mayor secreto. Contexto. Para que entiendan el drama que solo pasa en las telenovelas, me llamo Gabriela, y mi gemela, Daniela. Somos idénticas físicamente, eso nadie lo niega, pero no podríamos ser más distintas en personalidad. Yo siempre he sido más reservada, más tranquila, mientras que Daniela es extrovertida, coqueta y, como decirlo, vive en su propio mundo. ¿Han oído eso de que los gemelos se complementan? Bueno, en nuestro caso, más bien somos opuestas que chocan. Ahora bien, mi novio, o ex, porque obviamente ya no seguimos juntos, se llama Diego. Lo conocí en la universidad y llevábamos casi 3 años juntos. Diego era el hombre perfecto, alto, elegante, pelo alborotado, atento, dulce, y, aunque tenía sus defectos, era alguien en quien confiaba ciegamente. Jamás se me pasó por la cabeza que pudiera hacerme algo así. Y menos con ella. Todo empezó en el cumpleaños de Daniela y yo. Ella organizó una fiesta enorme en la casa de mis papás. Yo, siendo honesta, incluso iba a informarles a mis papás mi ausencia. No tenía muchas ganas de ir porque estas fiestas siempre se salen de control, pero sentí que sería grosero no asistir y menos a mi cumpleaños. Además, Diego insistió en que fuéramos porque quería caerle bien a mi familia, especialmente a mi hermana, ya que siempre se llevaban algo raro, como si no terminaran de gustarse del todo. La noche de la fiesta fue un caos desde el principio. Gente por todos lados, música altísima y alcohol corriendo como si no hubiera un mañana. Yo me dediqué a cuidar un poco el orden porque, bueno, alguien tenía que hacerlo. Diego, por su parte, parecía estar divirtiéndose más de lo habitual. Lo vi tomando con los amigos de Daniela, riendo y, sí, bebiendo más de lo que normalmente bebía. No me preocupé demasiado porque él sabía controlarse. O eso pensaba. La cosa es que yo me fui a dormir temprano. Ya eran casi las 2 de la mañana y estaba agotada. Le dije a Diego que podía quedarse si quería, pero que no se desvelara mucho. Y sí, aquí fue mi primer error, confiar demasiado en que las cosas estarían bien. Lo que pasó después me lo enteré al día siguiente. Bueno, técnicamente lo confirmé al día siguiente, porque cuando me desperté a las 6 de la mañana, fui a buscar a Diego y no lo encontré en ningún lado. Me dirigí al cuarto de invitados pensando que tal vez se quedó dormido ahí, pero cuando abrí la puerta, ahí estaban. Diego y Daniela, acostados juntos. Por un segundo pensé que estaba soñando. ¿Qué hacía mi novio en la cama con mi hermana? Ambos estaban enredados entre las sábanas, y Diego ni siquiera tenía camisa. Mi hermana estaba profundamente dormida, pero Diego abrió los ojos justo en ese momento. La cara que puso fue impagable, una mezcla de confusión, horror y vergüenza. Empezó a balbucear algo, pero yo simplemente me quedé parada ahí, incapaz de moverme o de reaccionar. Fue como si mi cerebro no pudiera procesar lo que veía. Cuando por fin logré articular algo, lo único que salió fue un ¿qué demonios es esto? Diego, como el genio que es, tuvo el descaro de decir, pensé que eras tú. Ahí lo perdí. Lo juro, nunca había gritado tanto en mi vida. Mi hermana se despertó en medio de todo mi berrinche, y su cara no tenía precio. Ella tampoco entendía nada al principio, pero luego empezó a reírse como si fuera lo más gracioso del mundo. Entre lágrimas y gritos, logré sacar la versión más absurda de los hechos. Resulta que Diego, completamente borracho, había visto a Daniela en la sala después de que yo me fui a dormir. Según él, en su estado de embriaguez, pensó que era yo, porque obviamente, somos iguales. Daniela, por su parte, tampoco estaba en sus 5 sentidos y no le corrigió cuando él empezó a actuar cariñoso. Y sí, lo que estás pensando es exactamente lo que pasó. Aquí lo peor no es solo lo que hicieron, sino que ambos lo minimizaron como si fuera una especie de accidente gracioso. Diego insistía en que fue un error y que no significaba nada. Daniela, por su parte, decía que no era para tanto, porque al fin y al cabo, es solo un chico. ¿Solo un chico? Era mi novio. Mis papás, por supuesto, se enteraron porque no me callé nada. Mi mamá, como siempre, intentó calmar las cosas diciendo que las familias no se destruyen por cosas así. Mi papá, en cambio, estaba tan furioso que casi saca a Daniela de la casa. Pero lo peor de todo fue tener que enfrentarme a lo que sentía. Por un lado, estaba destrozada porque Diego me había traicionado, incluso si decía que fue un accidente. Por otro lado,
estaba enojada con Daniela, porque, aunque ella siempre ha sido más ligera de cabeza, esto era demasiado incluso para ella. Era absurdo, doloroso y, sinceramente, me destrozó. Pero lo más ridículo de todo es que lo perdoné. Sí, lo sé, qué idiota fui. Miren, no me juzguen tan rápido. Diego estaba llorando, diciendo que había sido un error, que estaba borracho y que jamás quiso hacerme daño. Yo estaba tan confundida, tan herida, que quise creerle. Además, Daniela también dijo que no había sido intencional, que solo fue una confusión estúpida. Mis papás me insistieron que no dejara que algo así destruyera mi relación. Al final, lo dejé pasar. Pensé que sería algo que nunca se repetiría. La segunda vez fue unos meses después. Esta vez no hubo fiesta ni alcohol involucrados. Era un domingo cualquiera, y habíamos ido a casa de mis papás a comer. Diego se quedó un rato más porque mi papá quería enseñarle algo en el jardín, y yo me fui temprano porque tenía trabajo que terminar. Bueno, resulta que, después de que mi papá terminó con Diego, mi novio decidió quedarse un rato más en la casa. Y sí, pueden adivinar lo que pasó. Daniela estaba en su cuarto, y Diego, por razones que no entiendo, pensó que era yo. Según él, entró para hablar conmigo y las cosas simplemente sucedieron. Lo peor es que, esta vez, fue mi hermana quien me lo confesó. Con una sonrisa burlona, como si me estuviera contando que había tomado prestado uno de mis suéteres. Diego vino a buscarte, bueno, pensó que eras tú, me dijo, mientras jugueteaba con su cabello. No me di cuenta hasta después, pero no quería arruinar el momento. ¿Arruinar el momento? ¿Qué clase de lógica es esa? Obviamente, confronté a Diego. Le grité, lloré, y él, como siempre, juró que fue un accidente. Es que son iguales, Gabriela. Cuando estoy cerca de ella, juro que siento que estoy contigo. ¿Y adivinen qué? Lo volví a perdonar. Sé lo que están pensando, ¿por qué demonios seguía con él? La verdad es que ni yo misma lo entiendo. Supongo que tenía miedo de estar sola, de aceptar que el hombre al que amaba era un completo idiota. Además, me aferraba a la idea de que, de alguna manera, esto era culpa de Daniela. Porque, seamos honestos, mi hermana nunca ha sido precisamente inocente. Y entonces llegó la tercera vez. Esta fue la gota que derramó el vaso, aunque, siendo sincera, ya estaba lleno desde hacía rato. Fue en Navidad. Estábamos todos en la casa de mis abuelos, disfrutando de la cena, cuando noté que Diego y Daniela desaparecieron al mismo tiempo. Algo en mi interior me decía que algo no estaba bien, pero traté de ignorarlo. Me repetí que era una coincidencia, que no podía ser tan tonta como para dejar que pasara otra vez. Pero no, no era una coincidencia. Cuando fui al patio trasero para buscar a Diego, los vi. Juntos. Besándose. Esta vez no hubo excusas. No hubo me confundí ni fue un error. Diego ni siquiera intentó negarlo. Me miró con los ojos llenos de pánico, como si supiera que se había quedado sin salidas. Daniela, por su parte, solo se encogió de hombros. Es Navidad, Gabriela. Relájate. Esa noche, terminé con Diego. Por fin. Pensé que eso sería el final, que podría dejar todo atrás y seguir con mi vida. Pero entonces, hace un mes, Daniela me llamó. Estaba llorando, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Al principio pensé que era otra de sus bromas, pero cuando llegó a mi casa, vi que hablaba en serio. Estoy embarazada, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No lo entendí al principio. Pregunté quién era el padre, y ella solo se quedó callada. Fue en ese momento cuando lo supe. Mi corazón se detuvo. Es de Diego, ¿verdad? No tuvo que decir nada. Su silencio lo dijo todo. Ese fue el momento en el que algo dentro de mí se rompió por completo. No era solo la traición, no era solo el dolor de perder a Diego. Era el hecho de que mi propia hermana, alguien con quien comparto más que un vínculo familiar, había cruzado una línea que nunca debería haberse cruzado. Ahora, Daniela está embarazada, y yo estoy reconstruyendo mi vida. No tengo contacto con ninguno de los dos. Mis papás intentan mediar, como siempre, pero ya no me interesa. Esta vez, decidí elegir mi paz por encima de todo. Tomé la decisión de mudarme a París, tener tiempo para sanar mis heridas, y para recapacitar todo lo que pasó.
Actualización. 5 años. Eso es lo que pasó desde que decidí cortar todos los lazos con Diego y Daniela. Cuando me fui a París, no lo hice solo por huir, aunque al principio lo creí. Fue más por encontrarme a mí misma, por alejarme del dolor y de una ciudad que, durante mucho tiempo, solo me recordaba las mentiras, las traiciones y las falsas promesas. La distancia me permitió sanar, pensar y darme cuenta de que, a veces, las personas que amas son las que más te lastiman. Así que decidí comenzar de nuevo. No fue fácil, claro. París tiene su magia, pero también tiene su soledad. Durante los primeros meses, me sentí como un pez fuera del agua. No conocía a nadie, no hablaba el idioma perfectamente, pero poco a poco me fui adaptando. Encontré trabajo, hice nuevos amigos y, sobre todo, aprendí a disfrutar de mi vida de una manera que no creí posible antes. Los 5 años pasaron volando, pero ahora, después de tanto tiempo, algo en mi interior me decía que era el momento de regresar. Mis padres siempre me llamaban y me enviaban cartas, insistían en que volviera a casa, que conociera a la bebé de Daniela y de paso la perdonara, que todo había cambiado. Pero yo sabía que el tiempo lo cura todo, pero no cambia lo que está roto. Aún así, me sentía culpable de no haber estado allí para ellos, especialmente después de la muerte de mi abuela, quien siempre fue mi confidente. Así que decidí hacer una visita. Solo una. Volver a la ciudad natal, ver a mis padres, y por supuesto, ver a la bebé de Daniela. No es que quisiera ver a Daniela ni a Diego, pero la bebé era la única razón por la que acepté regresar. Mi hermana había tenido una niña después de todo, y no sé cómo explicarlo, pero una parte de mí sentía que debía al menos conocerla, aunque solo fuera por mi madre. El viaje fue largo y cansado, pero al llegar, las calles de mi ciudad me parecieron diferentes, más tranquilas, más pequeñas. Todo había cambiado y, a la vez, seguía siendo lo mismo. Mi casa, el parque donde solíamos ir a pasear, la tienda de la esquina que vendía la mejor leche con chocolate, parecía que el tiempo había parado solo para mí. Al llegar a la casa de mis padres, me recibieron con los brazos abiertos, aunque noté cierta tensión en el ambiente. Mi mamá me abrazó, casi llorando, y mi papá, en su estilo más reservado, me dijo que había estado esperando este momento desde hacía años. Lo que no esperaba, sin embargo, era el pequeño encuentro con Daniela y Diego. Ellos estaban en la casa, como si nada hubiera pasado, como si los años no se hubieran arrastrado sobre nuestra relación. Daniela me vio entrar y, aunque me sonrió, algo en sus ojos me dijo que estaba lejos de sentir la misma alegría. Diego, por su parte, se quedó parado al fondo, como un espectro que ya no tenía lugar en mi vida. La niña, por supuesto, fue lo único que realmente me hizo sonreír. La pequeña Valeria, que tenía apenas 4 años, se acercó a mí tímidamente, como si también sintiera la incomodidad de la situación, pero sin comprender completamente qué había ocurrido. Yo la levanté, la tomé en brazos y sentí una oleada de ternura que ni siquiera sabía que existía en mí. La niña era tan hermosa, con los ojos de Daniela, pero la sonrisa de Diego. Era como si todo lo que había ocurrido entre ellos no importara en ese instante. Por un momento, todo lo malo se desvaneció, y solo existía esa pequeña criatura frente a mí. Está tan grande, me dijo Daniela, con una voz que intentaba ser cálida, pero que estaba cargada de algo que no lograba identificar. No supe si era remordimiento o si, simplemente, era incomodidad por el hecho de que yo estaba allí. Pero decidí no decir nada, no iba a crear más drama. Después de todo, el tiempo había pasado y las heridas, por mucho que intentara evitarlas, seguían abiertas. Diego no dijo nada. Estaba sentado en el sofá, mirando al vacío, como si su presencia allí fuera solo una formalidad. Yo no esperaba que se disculpara, no lo necesitaba. Había perdido todo lo que podía darme. Esa noche, después de una cena silenciosa, me fui a mi habitación. No tenía ganas de compartir más tiempo con ellos. La niña, por supuesto, vino a despedirse de mí antes de dormir, con su carita de ángel, y me abrazó como si fuéramos las mejores amigas. De alguna forma, eso me reconcilió con todo lo que había perdido. Mi madre, después de acostar a Valeria, se sentó a mi lado, me acarició el cabello y me dijo: «Te has perdido mucho, Gabriela. Daniela y Diego han cambiado, todos lo han hecho, incluso tú». No sabía qué responder. Ya no quedaba nada de la Gabriela que había dejado atrás hace 5 años. Ya no tenía espacio en mi vida para esas viejas historias.
Solo miré a mi madre, sonreí y le di las gracias por haberme recibido con tanto amor. Quizás, por fin, después de tanto tiempo, estaba lista para perdonar, aunque no fuera a olvidar. Lo que sucedió después, sin embargo, fue una sorpresa para todos. En medio de las tensiones y conversaciones que habían quedado pendientes, Daniela se acercó a mí al final de la noche. Sé que nunca me perdonaste, y que nunca lo harás. Pero me duele que estés tan lejos, que no seas parte de la vida de Valeria. Ella necesita a su tía. Eso fue lo que más me tocó. Quizás, al final, la bebé tenía razón. Quizás Valeria era el futuro de todo esto, y había que dejar ir el pasado para seguir adelante. A pesar de todo lo que había pasado, por ella, estaba dispuesta a intentarlo. Así que sí, volví. No para que todo se arreglara, no para que los lazos rotos se reconstruyeran mágicamente, pero para ser parte de la vida de mi sobrina. No importa lo que haya sucedido, ella merecía conocer a su tía. Y eso era lo único que me importaba. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginaba. 5 años desde que regresé a la ciudad, y ahora estábamos celebrando el 5º cumpleaños de Valeria. Parecía que fue ayer cuando la conocí, con su carita inocente y sus ojos llenos de curiosidad. Ahora, ya era una niña llena de energía, sonriendo a cada momento, con un toque de picardía que, honestamente, me hacía pensar más en Diego que en Daniela. Aunque, al mismo tiempo, era la mezcla perfecta de ambos, con esa dulzura que solo los niños pequeños tienen y esa chispa traviesa que, a veces, solo los padres logran contagiar. La fiesta fue sencilla, algo que no esperé, pero que me hizo sentir más cómoda. Mis padres, Daniela y Diego, estaban allí, todos tratando de ser lo más normales posible, como si no hubiera pasado nada. No les culpo. La niña estaba creciendo, y ellos solo querían hacerle sentir que todo estaba bien. Yo, por mi parte, me quedaba al margen. No era mi lugar ya, pero no podía evitarlo. Valeria era mi sobrina, y aunque las cosas entre Daniela, Diego y yo nunca volvieran a ser las mismas, ella seguía siendo parte de mi familia. Pero lo que no esperábamos fue lo que ocurrió después de la torta y los juegos. Como si no bastara con las tensiones del pasado, ahí estaba él, Diego. Se acercó lentamente, con ese paso que nunca había perdido, como si estuviera seguro de que yo no podría rechazarlo, como si todo el tiempo que había pasado no hubiera sido nada. Me observó por un segundo, antes de soltar un suspiro y dar un paso hacia mí. Mi primer instinto fue ponerme a la defensiva, claro, después de todo lo que había pasado. Pero, por alguna razón, no me alejé. «¿Te puedo hablar un momento?», dijo Diego, con una voz que me sonó más suave de lo que recordaba. Había algo diferente en él. No sé si la madurez o el arrepentimiento, pero no era el mismo hombre que había cruzado la línea hace años. Lo miré, sin saber qué pensar. El ambiente estaba lleno de risas y juegos de niños, y en medio de todo eso, Diego estaba ahí, buscando algo. ¿Perdón? ¿Explicaciones? No lo sabía. Solo vi su cara, esa cara que alguna vez había amado, y sentí una mezcla de todo, resentimiento, tristeza, rabia y, quizás un poco de compasión. Lo que quieras, Diego, respondí, tratando de sonar tranquila, aunque mi voz temblaba un poco. Sabía que esa conversación no iba a ser fácil, pero de alguna forma, ya no me importaba tanto como antes. Nos alejamos un poco de la zona de juegos, para no interrumpir a Valeria ni a los demás, y nos sentamos en una banca en el jardín. La brisa suave de la tarde hacía que todo se sintiera más distante, más desconectado de lo que había sido en el pasado. Era raro, estar tan cerca de Diego pero tan lejos a la vez. Sé que no lo has perdonado. Y no espero que lo hagas, comenzó, su voz cargada de algo que no podía identificar. Pero necesito que sepas que, por mucho que intenté, nunca quise que todo se fuera al traste. Lo hice, sí, pero fue un error tan grande que no puedo dejar de pensar en ello. Lo miré fijamente, intentando leerlo, intentando entender si era solo una excusa más o si, en serio, estaba arrepentido. Lo cierto es que no tenía ganas de escuchar palabras vacías, pero tampoco quería ser la que se cerrara sin darle una oportunidad para explicarse. Aunque, al fondo, sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que había pasado. Un error, Diego, dije, con voz baja. ¿Eso fue lo que fue para ti? ¿Un error? ¿Algo que hiciste 3 veces? ¿Con mi hermana? ¿Con mi gemela? No lo pude evitar, la rabia se me escapó por un instante, y fue difícil contenerla.
Diego bajó la mirada. No dijo nada por un momento, como si las palabras no fueran suficientes para reparar lo irremediable. Sé que no puedo volver atrás. Y no espero que me perdones. Pero quiero que sepas que no he dejado de pensar en todo esto. En lo que hicimos, en lo que perdí. En lo que tú perdiste, también. Tú no merecías esto. Tú no merecías que todo se destruyera por algo tan estúpido como el alcohol y las mentiras. Yo no sabía cómo responder. ¿Qué se le dice a alguien que dice todo lo correcto, pero que nunca lo entendió cuando más lo necesitaba? Por un lado, lo veía sincero, pero por otro lado, me preguntaba si solo quería redimirse porque ahora tenía una hija, porque ahora Daniela y él vivían una vida que no había sido construida sobre la verdad. Solo quiero que Valeria sepa que estoy aquí. Si alguna vez decides darme la oportunidad de ser parte de su vida, me encantaría, dijo, casi como una súplica. Diego, no se trata de que me des una oportunidad o no. No se trata de eso, respondí, ya cansada de tanta carga emocional. Se trata de que tú ya no eres parte de mi vida. Y no quiero que lo seas, no de la forma en que lo fuiste. Tal vez algún día las cosas cambien, pero ahora, todo esto, todo lo que pasó, no es algo que podamos simplemente borrar. Me quedé en silencio un momento, dejándolo procesar mis palabras. Tal vez, con el tiempo, todo se aclarara. Tal vez Valeria fuera la que nos uniera, pero no sería por Diego ni por Daniela. Sería por ella, por la niña que aún no entendía todo lo que había ocurrido. Diego me miró fijamente, como si estuviera buscando algo en mis ojos, algo que le dijera que todo estaría bien. Pero no había nada que pudiera decirme que arreglara el daño hecho. Lo siento, susurró, como si esas dos palabras pudieran arreglar algo. Me levanté, mirando hacia el jardín donde Valeria jugaba. Tú lo sientes, pero ya no importa. Lo que importa ahora es ella. Solo ella. Diego se quedó en la banca, sin decir nada más. Yo regresé a la fiesta, con la sensación de que esa conversación, aunque breve, me había liberado de algo, aunque también sabía que nunca sería suficiente para sanar las heridas del pasado. Pero Valeria, ella sí tenía la oportunidad de tenerlo todo, y por ella, mi corazón se ablandaba un poco más. Quizás no todo estaba perdido. Tal vez el futuro, aunque incierto, tenía algo bueno reservado para todos. Pero por ahora, todo lo que quería era disfrutar de la risa de Valeria y de este cumpleaños que, por fin, era algo en lo que yo podía participar sin resentimientos.